La verdadera historia de Rolex. ¿Qué estás comprando realmente cuando gastas $15.000 en un Rolex? ¿Un reloj que da la hora o un pase VIP al club de las personas más influyentes del planeta? Hoy en día Rolex es el sinónimo absoluto de éxito. Es lo que te regalas cuando lo has logrado. Pero la realidad detrás de esta corona es mucho más fascinante y misteriosa de lo que imaginas. No es solo una historia de lujo. Es la historia de un huérfano con una visión obsesiva, de cómo sobrevivieron a una crisis que extinguió a toda su competencia, y del secreto legal mejor guardado del capitalismo. Una empresa que factura miles de millones, pero que técnicamente no tiene fines de lucro. Ponte cómodo, porque hoy vamos a destripar la historia, los secretos, las polémicas y el estado financiero real de la marca de relojes más famosa del mundo. Vamos a ver cómo pasaron de ser un pequeño taller en Londres a convertirse en una máquina indestructible de hacer dinero. Historia y inicios. El huérfano con una idea fija. Para entender a Rolex, tenemos que viajar al año 1905. Y aquí viene la primera sorpresa. Rolex no nació en Suiza, nació en Londres. Y su creador, Hans Wilsdorf, ni siquiera era suizo, era alemán. Hans tuvo una infancia bastante dura. Quedó huérfano a los 12 años. Pero el tipo tenía una mente brillante para los negocios. Con solo 24 años, se mudó a Inglaterra y fundó una distribuidora de relojes junto a su cuñado, Alfred Davis. Al principio la empresa se llamaba Wilsdorf y Davis. Nada glamuroso, ¿verdad? A principios del siglo XX, la moda de los hombres eran los relojes de bolsillo. Los relojes de pulsera se consideraban cosas de mujeres, o simples joyas poco precisas. Se pensaba que los movimientos de la mano arruinarían la maquinaria o que les entraría polvo y agua fácilmente. Pero Hans vio el futuro. Pensó: la gente necesita comodidad. Los hombres van a terminar usando relojes en la muñeca. Solo tengo que hacerlos ultraprecisos y resistentes. Y entonces, en 1908, Hans decidió que necesitaban un nombre corto, pegadizo, y que sonara bien en cualquier idioma. Cuenta la leyenda que probó cientos de combinaciones hasta que un día, yendo en un carruaje tirado por caballos en Londres, un genio le susurró al oído la palabra Rolex. Era una palabra que parecía el sonido de un reloj al que se le da cuerda. Buscando la perfección técnica, Hans se llevó la empresa a Ginebra, Suiza, en 1919. Suiza era el Silicon Valley de la relojería en esa época. Allí fue donde Rolex empezó a obsesionarse con la precisión, ganando los primeros certificados oficiales del mundo para relojes de pulsera. Ya no eran joyas para damas, eran herramientas de precisión para el hombre moderno. Desarrollo, expansión y crecimiento. A partir de aquí, la historia de Rolex es una clase magistral de marketing y disrupción. Hans Wilsdorf no solo inventaba cosas, sabía cómo vendérselas al mundo. En 1926, Rolex lanzó el Oyster, ostra en inglés. Fue el primer reloj del mundo totalmente hermético al agua y al polvo. ¿Cómo lo demostraron? Aquí viene una genialidad de marketing. En 1927, una secretaria británica llamada Mercedes Gleitze cruzó nadando el Canal de la Mancha. Hans le dio un Rolex Oyster para que se lo colgara al cuello durante la hazaña. Después de más de 10 horas en agua helada, el reloj salió intacto y funcionando a la perfección. Hans compró la portada entera del periódico Daily Mail para anunciarlo. Había nacido el concepto de embajador de marca. Poco después, en 1931, inventaron el sistema perpetual, un rotor interno que giraba con el movimiento de la muñeca para darle cuerda automáticamente al reloj. De ahí viene el nombre que ves en casi todos sus modelos actuales: Rolex Oyster Perpetual. Durante las décadas siguientes, Rolex dejó de hacer solo relojes y empezó a hacer relojes para profesionales. Crearon herramientas para profesiones específicas. El Submariner para buceadores, resistente a grandes profundidades.
el GMT Master para los pilotos de la aerolínea Pan Am, que necesitaban ver 2 usos horarios a la vez. El Explorer, que subió a la cima del Everest con Sir Edmund Hillary en 1953. Rolex ya no solo daba la hora, estaba presente en los mayores logros de la humanidad. Si ibas a explorar el mundo o a conquistar los cielos, necesitabas un Rolex en tu muñeca. Las polémicas, el lado oscuro y la exclusividad artificial. A ver, no todo es color de rosa en el imperio de la corona. Como toda megacorporación, Rolex tiene su dosis de misterio y decisiones que vuelven locos a los consumidores. La polémica más grande y actual es la famosa escasez artificial. Si hoy entras a una tienda oficial de Rolex con 10.000 euros en la mano y dices «Quiero ese Submariner de acero», el vendedor probablemente se ría en tu cara de forma educada. Te dirá que no hay stock y te pondrá en una lista de espera que puede durar meses o años. Esto ha generado un mercado gris brutal. Relojes que en tienda cuestan $9.000 se venden en el mercado de segunda mano por $15.000 o $20.000 solo por la ventaja de tenerlos ya. Muchos acusan a Rolex de producir intencionadamente menos relojes de los que el mercado pide para mantener el aura de exclusividad y el estatus. Rolex se defiende diciendo que su proceso de fabricación es artesanal y que no pueden acelerar la producción sin bajar la calidad. La verdad probablemente esté en un punto medio. Producen cerca de 1 millón de relojes al año, pero la demanda es tan absurdamente alta que les conviene mantener esa sensación de escasez. Si cualquiera pudiera comprar un Rolex haciendo clic en Amazon, perdería parte de su magia, ¿no crees? Y ojo, esto no es solo una queja de los fans. A finales de 2023, la Autoridad de la Competencia de Francia multó a Rolex con casi 100 millones de euros por prohibir a sus distribuidores autorizados vender sus relojes por Internet. La marca quiere controlar tanto, pero tanto su experiencia y su precio, que roza prácticas que los gobiernos consideran monopolísticas o restrictivas. Por cierto, si te está gustando este análisis y no quieres perderte el próximo, dale un buen like. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Se vienen historias brutales que no te vas a querer perder. Sigamos con el vídeo. La competencia. El tablero de juego de la alta relojería. Ahora bien, Rolex no está sola en el universo del lujo. Para entender dónde se sitúa, imagínate el mercado de relojes como el de los coches. Rolex no es la marca más cara del mundo, ni la que hace las complicaciones mecánicas más locas. En la cima de la pirámide de la alta relojería están marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet o Vacheron Constantin. Esas marcas son el equivalente a un Bugatti o un Pagani. Hacen tiradas muy pequeñas, hipercaras y ultra artesanales. Por otro lado, su competencia directa en el rango de lujo accesible o premium es Omega, del grupo Swatch, y Cartier. Omega es históricamente el gran rival de Rolex. Tienen tecnología brutal, como su escape coaxial, y tienen el logro de haber sido el primer reloj en la Luna, el Speedmaster. Sin embargo, aunque Omega o Cartier hagan relojes técnicamente increíbles, Rolex les gana por goleada en algo fundamental, el valor de marca. Un Rolex retiene su valor económico en el mercado secundario mucho mejor que casi cualquier otra marca comercial del mundo. Es dinero líquido en tu muñeca. Momento actual y estado económico. Llegamos a la parte que a muchos les vuela la cabeza, las finanzas de Rolex. Y aquí es donde se revela el gran secreto. ¿Cuánto cotiza Rolex en la bolsa? ¿Cuánto paga de dividendos a sus accionistas? La respuesta corta es 0. Rolex no cotiza en bolsa, no tiene deuda pública conocida y no paga dividendos a inversores externos. ¿Por qué? Porque Rolex no es una empresa pública normal. Es propiedad de la Fundación Hans Wilsdorf, una fundación benéfica privada reconocida bajo la ley suiza. Cuando el fundador Hans Wilsdorf falleció en 1960 sin dejar herederos, su esposa había muerto años antes. Dejó el 100% de sus acciones a esta fundación. Por ley,
Los miles de millones de dólares en beneficios que genera Rolex cada año no van al bolsillo de un multimillonario en Wall Street. Se reinvierten en la propia empresa para su crecimiento y el resto se destina a obras benéficas, becas, arte y proyectos sociales en Suiza y el mundo. Al ser una fundación, disfrutan de unas ventajas fiscales brutales en Suiza y no tienen la obligación de hacer públicos sus balances financieros detallados. Son un búnker de secretos. Aún así, gracias a informes de firmas como Morgan Stanley, conocemos su estado económico estimado actual. Facturación anual. Se estima que Rolex factura más de 10.000 millones de dólares al año, dominando cerca del 30% de todo el mercado mundial de relojes de lujo suizos. Rentabilidad. Es ridículamente alta. Al controlar toda su cadena de suministro, tienen sus propias fundiciones de oro para crear sus propias aleaciones, sus márgenes de beneficio son envidiables. Ahorros y deuda. Tienen reservas de efectivo masivas. No necesitan pedir dinero prestado a los bancos, deuda cero, lo que los hace prácticamente inmunes a las crisis económicas. El futuro de la empresa. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Rolex? El mayor reto de la relojería tradicional en los últimos años fue la llegada de los relojes inteligentes, como el Apple Watch. Muchos pensaron, es el fin de los relojes mecánicos. Pero pasó todo lo contrario. El Apple Watch salvó a la industria al acostumbrar a las nuevas generaciones a llevar algo en la muñeca. Y cuando esos jóvenes crecen y quieren estatus, no compran un trozo de aluminio tecnológico que queda obsoleto en 3 años. Buscan un Rolex que durará generaciones. El movimiento de futuro más inteligente de Rolex ha sido la adquisición reciente de Bucherer, uno de los mayores distribuidores de relojes de lujo del mundo, con más de 100 tiendas. Por primera vez en la historia, Rolex no solo va a fabricar los relojes, sino que controlará directamente las tiendas donde se venden al consumidor final. Es una integración vertical de manual. Estabilizan su futuro controlando el mercado de primera mano y el mercado de relojes seminuevos certificados, su programa Certified Pre-Owned. Conclusión final y reflexión. Al final del día, Rolex es mucho más que engranajes, oro y acero 904L. Es el triunfo absoluto de la narrativa humana. Hans Wilsdorf entendió que el ser humano no compra objetos por su utilidad, sino por lo que esos objetos dicen de nosotros a los demás. Un Rolex no te da una hora diferente a la de tu teléfono móvil, pero le dice al mundo que valoras la disciplina, la historia, la ingeniería y, sobre todo, que has alcanzado un nivel en la vida donde puedes darte el lujo de detener el tiempo en tu muñeca. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que un Rolex vale realmente lo que cuesta? ¿O crees que el mercado de lujo se ha vuelto completamente loco con las listas de espera? Déjamelo en los comentarios, que los leo todos. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más análisis de las empresas que mueven el mundo, dale un buen botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos en la próxima. ¡Un saludo!